RTV, el canal de los estrenos. Diálogos con Javier Reyes y Alan Tejo. No lo investigó. Y eso tiene... Saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión que hacemos con Alan Tefelalba, director de Radio El Pensamiento, justamente en una semana que coincide con el fin del mes de enero del año 2014. Esto va rápido. Bueno, hay dos cosas que queremos mencionar. Primero, por adelantado y en su día también, queremos felicitar al cardenal Miguel Obando y Bravo, quien este 2 de febrero cumple 88 años, porque nació justamente en el año 1926, el año en que nació nuestra madre. También eso tendría nuestra madre 88 años. Cardenal Obando, pues una figura indudablemente histórica para este país, una de las personalidades del siglo pasado, del siglo XX, y continuará siendo, su huella continuará siendo de enorme trascendencia en la historia del país. Antes de entrar al programa leía un poco, recordaba un poco, ¿verdad?, sobre esa trascendencia del cardenal Obando. Su primer vicario fue Monseñor Federico Argüello, y posteriormente le siguieron en orden Mata, Monseñor Bosco Vivas, después de Federico Argüello, Mata. Le sigue Polito, fue el cuarto vicario que él estuvo en la arquidiócesis de Managua, y posteriormente está Monseñor Jorge Solórzano y otros. De ahí que cuando se pregunten por qué Monseñor Polito y otros son tan digamos, afectuosos con el cardenal Obando, pues se debe a que han tenido larguísimos años. Esa historia que él hizo de la sotana, seguramente nos dio una idea y seguramente muestra el cariño que le tiene el cardenal. Lo otro es el Año Nuevo Chino, para aquellos que les gusta todo lo que son las tradiciones que tienen que ver con los astros, las estrellas. Pues el Año Nuevo Chino comienza este 31 de enero y viene el Año del Caballo. Para algunos, los especialistas en Feng Shui, esto se trata de un año que va a ser muy violento, a pesar de que la figura del caballo representa belleza, representa fortaleza, representa velocidad, un animal de trabajo, etcétera, etcétera. Muchos de los especialistas dicen, los que creen en la cultura oriental, que va a ser un año también bastante violento. Precisamente por eso ando de verde hoy. Mi esposa María Alicia me dijo, tenés que vestirte de verde el 31 de enero, porque, y don Alan Tefel anda de pantalón verde, porque es el color con que se debe arrancar el año del caballo. Claro, para nosotros en nuestro calendario son 2014 años, ¿verdad? Los chinos son 4256 años. Este es el año 4256 que comienzan a celebrar los chinos. Así que para la colonia china, pues nuestro saludo también, y sobre todo para aquellos que creen en estas cosas, pues, igual, bienvenidos al año chino, este 31 de enero. Es muy interesante, Javier. Realmente, la discusión esta semana se ha centrado casualmente en el Código Militar. Y yo sostenía ahora en Diálogo Radio que no miro grandes cambios. Más bien miro actualización, como debía de haber una actualización en la ley de telecomunicaciones.
La actual ley de telecomunicaciones está rezagada en relación con los cambios que está teniendo en el mundo las comunicaciones, que después de Roswell, la caída del platillo volador en Texas, de ahí resurge realmente junto con la llegada de los técnicos alemanes a Rusia y a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, este desarrollo tecnológico que ha tenido la humanidad. Yo no le he visto grandes cambios. Me parece que el hecho que se haya se haya realizado una nueva ley militar significa bajo el gobierno de Ortega, porque las reformas están inspiradas en lo que Daniel piensa y quiere que se va a respetar. El nombramiento del jefe del ejército. Aquí vimos violentado el nombramiento que es ilegítimo, el nombramiento de la jefa de la policía, porque expresamente la ley de la policía dice de que cumplido su periodo debe ser relevada, digamos, en el mando. Eso no se cumplió. Probablemente vienen reformas a la ley de la policía, pues a lo mejor la dejan abierta la reelección continua de la jefe de la policía, pero el ejército tendrá que continuar escogiendo ellos, su Estado Mayor, su jefe del ejército. Y es bien significativo esto. A fin de cuentas, en resumen, yo he estado analizando las reformas constitucionales. Lo más importante de las reformas, hasta donde yo he visto, son tres ejes. La reelección indefinida del presidente Ortega. El retorno a los 80 con que el presidente puede legislar. O sea, y volvemos al órgano colegislativo, en este caso que sería la Asamblea Legislativa. Y el otro hecho importante es la reforma o la introducción de nuevos conceptos, esta vez de carácter constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, como es el nombramiento de jueces y magistrados en lo contencioso administrativo. O sea, que si el Estado, usted siente que el Estado está abusando, usted busca un abogado y empieza una querella contra el Estado, que eso se limitaba únicamente a la órbita de lo que es la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados. Efectivamente, la semana, pues no hay duda, se caracteriza por el remache en la segunda vuelta a las reformas constitucionales y la aprobación también del Código Militar, en la cual desde mi punto de vista hay demasiada altisonancia, hay muchas críticas que están fuera de tono. Yo pienso que este ejército no va a ser nunca la Guardia Nacional, que corre el riesgo de caer en situaciones en las cuales uno siente que la institución tiene ángulos frágiles. Por ejemplo, este tema de que el presidente Ortega pueda prorrogar el mandato de un jefe militar. Mira qué es lo que ocurre en otros países, y para no ir muy largo, Centroamérica. El presidente de la República destituye cuando quiere al jefe del ejército o al jefe de la policía. Si no tiene que estar amarrado el mandato de un jefe militar a un periodo determinado. En Nicaragua se ha respetado hasta ahora eso, ¿verdad? Por aquello de que le tememos tanto a la reelección que la hemos llevado a todos los planos, ¿verdad? Por supuesto, sería de una gran inestabilidad que un presidente cambiara cada 6 meses un jefe del ejército. Eso no puede ser. Igual le da estabilidad a una institución militar el que un jefe militar tenga un periodo determinado. Pero ¿dónde queda la capacidad de un presidente en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas si no puede removerlo? Y en la actualidad un presidente de la República tiene grandes dificultades para removerlo, porque hay un código militar, ¿verdad? Eso me parece que los extremos y los ambientes muy estrechos, pues complican una situación determinada. Pero eso de que el día de hoy el presidente de la República pueda prorrogar per se un mandato de un funcionario al que se le acaba de vencer el periodo es sumamente discutible. La Constitución dice,
el magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Poder Electoral y los diputados de la Asamblea Nacional serán elegidos para un periodo de 5 años. En ninguna parte dice coma prorrogable. No lo dice. Claro, aquí venimos a la discusión que vos y yo hemos tenido muchas veces, en la cual pues ya nos hemos puesto de acuerdo en que a vos te gusta, a vos no te gusta. Una sentencia de la Corte Suprema habilitó al presidente durante 2 años para hacer lo que ha hecho. Y ahora de manera constitucional lo va a ratificar. O sea, ya cuando salgan este viernes, como está prometido, las reformas publicadas, que ya sea un hecho, pues ya va a ser legal que un presidente le pueda decir a uno de sus, digamos, uno de los mandados, pues, ejército, policía, te queda, ¿verdad? En el fondo no gusta eso, pues, porque te acordás que fue traumático en el 94 cuando destituyeron al general Humberto Ortega y el ejército reclamó garantías, pues, que a doña Violeta no se le ocurriera correr a Joaquín Cuadra, que es el que todavía tenía de frente como segundo, como un nuevo jefe del ejército, tenía 2 años más. Doña Violeta se lo pudo haber volado en el 95. Entonces ellos dijeron, espérense, no podemos estar en esta locura. Pero pretender también que un jefe del ejército tiene comprado su periodo de 5 años y que nadie lo va a mover, pase lo que pasa, también es un extremo. Sí, yo creo que son épocas, ¿verdad? Yo recuerdo al doctor Francisco Mayorga, cuando me visitó después del triunfo de doña Violeta en Radio Noticias, dijo que nadie levante la voz del sandinismo, ellos nunca van a volver al poder. Pues y ahí lo vemos porque Daniel lo tiene asalariado. O sea, y de ahí está el Frente Sandinista, nuevamente en el poder. En el caso del Código Militar, vos tenés razón, o sea, los jefes militares destituyen, es un momento interesante, le van a dar golpe al doctor Joaquín Balaguer en Dominicana. Entonces él invitó al jefe del Estado Mayor y al jefe del Ejército ante las cámaras de televisión, pero no les dijo para qué, le dijo acompáñenme, todavía él es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ahí dijo frente a la cámara en Santo Domingo, estos dos que están aquí me quieren dar golpe, y dice, a partir de este momento los destituyo. Y se acabó el problema. Pues. Parecido a doña Violeta. No le avisó nada a Humberto Ortega en un discurso. Dijo el relevo que viene del jefe del ejército, al cual vamos. Y en la parte de atrás sale Joaquín Cuadra y le agarra del cuello a Antonio Lacayo, lo sacude y le dice, ¿qué es esto? Le dice. Porque todo el mundo estaba en shock. Sí, la diferencia en esta situación, Javier, es que el general Ortega no salió en bicicleta, porque yo recuerdo que él dijo, ¿qué quieren? Que salga en bicicleta de aquí. Se le estuvieron haciendo depósitos, y esto lo dijo Emilio Pereira en su momento, en un banco canadiense, de tal manera que el general Ortega salió millonario del poder. Tal vez no con los millones que ahora vemos, ¿verdad? Con esto del negocio del petróleo, e incluso como país petrolero que reexportamos petróleo o gasolina y diésel, pero hizo plata y se fue a Costa Rica. La verdad es que aquí el poder, Javier, ha sido un instrumento para el enriquecimiento de unos cuantos. Y bien lo señalaba vos en el caso de Managua, y sería interesante conocer en los departamentos, para los que nos miran en Bogotá y Chontales, cómo se han venido enriqueciendo funcionarios, especialmente de las municipalidades, típico caso el de Fidel Moreno aquí en Managua, y de otros que se están comprando mansiones, etcétera. El problema es lo que se decía en la época de Somoza, no pueden ocultar las plumas, ¿verdad? De la gallina que se está comiendo. La gallina del vecino esconde las plumas, decía Tacho. Y efectivamente, Alan, me da la impresión que el gobierno se ha sensibilizado finalmente del tema de la ineficiencia y del tema de la corrupción. Veamos los dos casos más recientes del presidente del Banco Central. ¿Por qué lo despiden? Por excesos. Porque no nos han dicho hasta ahora si fue por incapacidad, o sea, ineficiencia. Entiendo que no fue totalmente por ineficiencia, es decir, el hombre estaba dando resultados. Ni siquiera el Fondo Monetario Internacional había pedido la cabeza de él. En segundo lugar, lo único que de rumor es que se sabe porque, de nuevo, el secretismo de este país cubre muchas cosas y eso permite que
una persona como Alberto Guevara pues sea objeto hoy de acusaciones que a lo mejor no son justas, pues, que no son correctas, pero aún así lo corren. ¿Por qué? Porque le presentó la renuncia al presidente. Vos sabés que todos los funcionarios al final de año, en muchísimas administraciones del mundo, le mandan una carta al presidente donde le dice: pongo mi cargo a su disposición para que usted pueda maniobrar o hacer los cambios que crea conveniente. Tal vez ahora pasamos las imágenes a lo que es Banco Central, y Guevara y todo lo demás. El segundo caso, el del viceministro de Educación, José Treminio, la explicación que se ha dado es que se lo despiden por ineficiencia, porque no manejaba bien los números que le pasaba a Rosario Murillo. Ella vio contradicciones y aparentemente el hombre no dio la talla. Y ahora todos estamos preocupados por la educación. Pero en el fondo, si esto es una pauta de lo que viene, entonces todos los corruptos e ineficientes deberían poner su barba en remojo, lo cual debería ser normal, que no sea el partido el que va a proteger a un incapaz, a un hombre que no puede con sus tareas y que por mucho que grite y ande encamisetado con su 34 en la espalda o 35 al frente, pues ya debería ser hora de que rinda cuenta, y si no sirve, que lo quiten. Esta semana Trinchera de la Noticia publicó de que vienen cambios en la alcaldía, especialmente por los grandes bienes que ahí se están dando de parte de grupitos de poder. Sería interesante, digamos, que esos cambios se produzcan, porque vos decías hoy una cosa en la radio: no crean que no nos damos cuenta. Y siempre me acuerdo de unas palabras que Juan Molina repite mucho en su comentario en Radio El Pensamiento: hacemos que le creemos, pero no le creemos nada. Ahora, a nosotros nos han dicho que somos pueblo presidente, y como pueblo presidente nunca nos damos cuenta, como pueblo presidente, porque destituyen a los funcionarios, sencillamente los quitan, no dan ninguna explicación. Hay como un desdén hacia la opinión pública, lo cual ha sido notorio durante todos los años del mandato de Daniel Ortega. Mira, efectivamente nosotros sabemos de que desde finales de diciembre y sobre todo principios de enero comenzó un proceso de evaluación. Rosario Murillo inclusive anunció que iba a publicar un documento con las nuevas líneas, la nueva guía de la administración, pero en ese proceso, Alan, se encontró con que descubrieron mucha ineficiencia. 10 secretarios políticos del frente departamentales, o sea, estamos hablando de los 2/3 de los secretarios políticos departamentales, hoy no dieron la talla, no pasaron, y están en alas de cucaracha. Tal vez se lo vuelan, tal vez no se lo vuelan. Muchos funcionarios al estilo José Treminio tampoco pasaron la prueba, y hay quejas, muchísimas quejas sobre el secretario general de la alcaldía de Managua, que es Fidel Moreno, también un dirigente político del frente. Veremos hasta dónde quiere llegar Daniel Ortega, porque nos decían que estaba muy decidido después de ver que después de tanta inversión, después de tanto esfuerzo, 7 años en el poder, muchas cosas no caminan. Seguimos siendo el penúltimo país en miseria de América Latina, después de Haití, y todavía con el esfuerzo que se está haciendo en Haití, que se están invirtiendo masivamente la comunidad internacional, cuidado, Haití da el salto, aunque claro, hay muchas razones históricas, pues mucho abandono histórico como para que lo puedan superar de un día para otro. Pero seguimos siendo el penúltimo lugar, Alan, en todo. Honduras inclusive está logrando mejores desempeños sociales que Nicaragua. Este viernes, por ejemplo, mirábamos un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas que dice que en Nicaragua el 41% de las niñas y adolescentes contraen matrimonio o se consiguen un hombre, un acompañante, un compañero de vida antes de adquirir la mayoría de edad. 41%. En Honduras es el 32%, que es el que nos sigue. O sea, los indicadores sociales, aunque se ha avanzado muchísimo y hay que reconocerlo, se ha invertido y hay que reconocerlo, todavía son insuficientes para poder decir, hombre,
7 años después del gobierno sandinista, aquí están los resultados. Sí, pero mira, hay una sentencia que dictó uno de los padres de la patria, el cantante Wálmaro Gutiérrez. Dice él que entramos a una etapa de austeridad. En cualquier país, cuando se entra en etapas de austeridad, es que viene menos inversión pública. Si no hay inversión pública, no hay generación de trabajo, ni hay dinero circulante. En ninguna parte el cese de la inversión pública ha hecho que el país desarrolle. Yo he citado 2 casos históricos. La depresión en los Estados Unidos, que es lo que empezó a hacer Roosevelt, las supercarreteras que hoy tienen ellos, y empezó a expandirse. ¿Qué saca a Alemania después de estar postrada, humillada? E hizo que Hitler asumiera un liderazgo nunca visto en la historia de la humanidad. Sencillamente le devolvió el orgullo a los alemanes de lo que ellos en ese momento creían que eran superiores, pero empezó a hacer inversiones públicas. O sea, cuando aquí Wálmaro Gutiérrez habla de que va a cesar la inversión pública, o sea, nos quedamos estancados. Pero le sale al paso el presidente del Banco Central y dice que en el cuanto a los impuestos no ha habido mucha variante en la recolección de impuestos. Ahora, que aquí hay gastos superfluos. O sea, ¿cuánto se gasta en cada tuco de hierro amarillo que encontramos por toda la ciudad, que tienen alrededor de 10.000 luces cada uno, Javier? Y son luces muy especiales. Entonces, mientras por un lado hablamos de austeridad, por otro lado hay un silencio de gastos como este que son innecesarios. Si nos vamos a los barrios de Managua, se han hecho una serie de andenes que no han servido, se han resquebrajado y se han gastado millones de Córdoba. Y hay un caso que yo personalmente lo conozco, una calle en forma de L, aquí en el barrio de la Primavera de Managua, 44 millones de Córdoba más el 15%. Ha habido despilfarro. ¿Y quiénes han sido los beneficiados? El contorno. Por eso yo hacía una diferenciación. Estamos viviendo el capitalismo salvaje que se vivió en la época de Somoza, con la diferencia que Somoza decía come y comamos, y estos solo comen ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Nicaragua? Un 5% de población ampliamente beneficiado y un 95% en difícil situación. Y voy a poner otro caso, las Purísimas. A mí me gustan las Purísimas y me iba a asomar aquí a la avenida Bolívar de Managua porque me encantan y las ha hecho muy bien la señora Murillo. Pero vos ibas a ver en la fila, no gente cantándole a la Purísima, mucha gente evangélica de las distintas denominaciones haciendo filas, largas filas por una bolsita de comida. O sea, no es que llegaban ahí a cantarle a la Purísima, llegaban por la bolsa de comida. Y gente que seguramente, bajo su criterio, porque los evangélicos tienen su propio criterio y se les respeta basado en las Sagradas Escrituras, y nunca ni les interesa celebrar a María, les interesaba por la necesidad misma que hay, la pobreza, la bolsita de comida. Efectivamente, Alan, todavía no conocemos cuáles son las líneas del gobierno, pero ya están lanzando el mensaje de que se va a un periodo de austeridad. Vos lo decías claramente, un periodo de austeridad es un periodo de gastar menos. Entonces, un país que económicamente va a recibir un golpe enorme, solo en café, ya dejamos de exportar 200 millones de dólares. Y muchísimos otros productos como el azúcar están cayendo de precio, el oro, de tal manera que el golpe que vamos a cosechar este año en las exportaciones va a ser grande. En segundo lugar, además vamos a producir menos volumen de producto. Yo estaba viendo en los primeros informes del gobierno de que el cálculo de exportaciones va a ser 3.050 millones de dólares este año, en el mejor de los casos, pero tenemos importaciones de 6.000 millones. O sea, tenemos un déficit en la balanza comercial del 50%, es decir, Alan, nosotros producimos $1, pero nos comemos 3. Entonces, esa brecha que se está agrandando más, ¿a qué se debe? Al consumo, al gasto, consumo de petróleo, que es el que se está llevando la mayor parte de nuestras divisas. Y te doy un ejemplo, Alan. Mira,
Este fin de semana vuelven a subir los combustibles. De paso le informo a la gente. La super va a subir 57 centavos y la regular 17 centavos. Así es que la super pasa de 31,88 córdobas el litro a 32,45 y el diésel pasa de 29,22 a 29,39. La gasolina regular pasará de 30,41 a 30,39 el litro. De acuerdo con informes del Banco Central, solo el año pasado gastamos en importación de petróleo 1.057 millones de dólares, o sea, un tercio de nuestro déficit comercial en la balanza. ¿Qué economía o qué política de austeridad puede aguantar con precios de gasolina que suben mientras en los mercados internacionales el precio baja? Porque sigue a 96 dólares, no ha vuelto a 100 y nosotros estamos pagando como que estuviera en 200 dólares el barril. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta economía, Juan? Hombre, a veces siento descuido en la administración pública, pero me parece que esta gente está más dedicada a sus negocios personales que a administrar el país. Y yo creo que ahí radica en parte el fondo del problema. El negocio ha sido una cosa como que le cayó del cielo como anillo al dedo. Pero en lugar de dar mayores beneficios, como que fue el propósito de Chávez, ¿verdad? Lo que ha hecho es enriquecer a unos cuantos frente a una pobreza galopante que está viviendo la población de Nicaragua. O sea, ¿cómo estarán esas cuentas ahorita en Gran Caimán? No creo que las lleven a Cuba ni a Venezuela. ¿Cómo estarán esas cuentas en Suiza? Seguramente la CIA está al tanto, porque lo vimos en el caso de Pinochet cuando se fue, lo vimos en el caso de Trujillo, ¿verdad? La CIA va dando seguimiento y ellos guardan, ¿verdad? Porque aquí, digamos, todo se puede ocultar, como decía Arnoldo Alemán, menos un catarro o la panza de una mujer. Por otra parte, Alan, volviendo al tema de la austeridad, podría ser injusto pues el comentario que voy a hacer, pero un Estado, un gobierno que pasó de 80.000 trabajadores a tener 160.000, es realmente nos metieron un impuesto adicional a los nicaragüenses, porque todos esos son trabajadores que es cierto, están empleados, ¿verdad? No andan en las calles buscando cómo robar a nadie, ni andan arrimados a nadie, tienen un empleo. Pero en términos generales, eso significa 80.000 trabajadores cuyos salarios salen de nuestros impuestos. Significa de que nos han creado un impuesto adicional, que es más impuestos para poder sostener esa planilla. Realmente, si se quiere austeridad, Alan, no debería ser en las inversiones públicas, no debería ser menos carreteras, menos calles, sino que debería ser adelgazar el Estado, porque es urgente gastar menos. Es que vuelvo a lo mismo, Javier. El negocio de los combustibles aquí es privado, no es del Estado. Así es. Entonces, prácticamente tenemos dos estados en uno, la administración pública y los negocios personales que se tienen, y viendo, digamos, cómo reparten ese dinero y a dónde hacen los depósitos. Entonces ellos están muy distraídos en sus negocios personales. Y ahí está el fondo del problema. O sea, no hay una dedicación total a la administración pública. Y es que realmente la calidad de negocios que tienen, Alan, que maneja pues el partido de gobierno, la calidad de negocios que tiene requiere de una estabilidad del país. Entonces a veces uno se pregunta, ¿la estabilidad del país es para la estabilidad de los negocios o la estabilidad del país es para el beneficio de la sociedad? Por una razón sencilla, hacíamos el juego de números hace un rato, ¿no? Si este año vamos a producir 3.000 millones de dólares en exportaciones, según Panchito Mayorga deberíamos estar exportando 8.000 millones para este año, en un libro que sacó, y que le valió el reconocimiento del gobierno y lo nombraron en el BID. Según él, según las estadísticas,
de cada dólar que vamos a producir este año, 1.000 va a ser para pagar el petróleo. O sea, es enorme el consumo de petróleo que estamos teniendo. No hay políticas de ahorro de energía. Por una simple razón, el más necesitado somos los ciudadanos y los empresarios de ahorrar energía, pero de nada sirve el esfuerzo. Entonces, cuando vos no ves recompensado tu esfuerzo de ahorro con la factura, pues sencillamente te abandonás. ¿Qué es lo que haces? Recortás personal, corre gente, mandás gente a la calle. Cuando vos ves un gobierno que está inflamado, con el doble de trabajadores de los que debería tener y que son suficientes, 80.000 miembros, personas del gobierno, son suficientes para manejar este país. 80.000, pero tiene 160.000. Y cuando vos no ves recompensados los servicios que da el gobierno de manera eficiente a la ciudadanía, entonces vos sencillamente te decepcionás. No ves estímulo, no producís igual, no invertís, no te sentís con ganas de empujar la carreta porque vos decís, hombre, ¿qué consigo yo a cambio? Ese es el riesgo que nos corremos también con políticas mal manejadas. Por eso decía yo, Guálmaro es el cantante que es diputado también, es pájaro de mal agüero, porque si aquí vamos a entrar en un plan de austeridad y de reducción de gastos, no va a haber crecimiento en el PIB, Javier, sencillamente así, nos vamos a estancar y ya en ese sentido ya no vamos a estar con esa historia de que Honduras y Estados Unidos y Haití están a la par de nosotros. Este va a ser el país más pobre de América. Sí, es peligroso. Bien, vamos a ir a un cambio comercial, vamos a regresar. Hay otro tema del cual hablar y que vos lo conocés bastante, el debate acerca de la educación y sobre todo la educación técnica. Volvemos. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. En una ciudad como cualquier otra, hay peligros. Pero en esa misma ciudad ¡Policía Nacional! hay un grupo de hombres y mujeres que los enfrentan. ¡Tenemos que 4! ¡Urgente una ambulancia, compañero herido! ¡Bájese del vehículo con los brazos arriba! Vigilante en el camino, su corazón anda. ¿Está bien? ¿Qué? Cuidado, por favor. ¡Ahí está! Porque el deber está antes que la vida propia. Corazones blindados. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Por mi cuerpo y mi alma.
educación integral desarrollamos nuestro potencial. Universidad American College. Matrículas 2014. Amigos, les habla Otto de la Rocha, sobre todo a mis amigos de Huaco, Chontales, para decirles que el canal RTV es uno de los mejores canales que yo he visto. Muchas gracias por estar en sintonía siempre con RTV. Como bajada del cielo en una noche con estrellas. Continuamos con Diálogos Televisión y bueno, quiero felicitar a los muchachos de controles y producción porque hay viñetitas nuevas. Poco a poco estamos revistiendo el canal con viñetas, voces femeninas, muy agradables. Así que vamos adelante. Felicidades, muchachos. Bien, pasemos a otro tema, Alan. Este viernes una de las noticias más importantes es que solo el 8.66 de los miles de jóvenes que se presentaron al examen de admisión en la UNAM pasaron matemática y el 26% pasó español. Mira qué tragedia. Yo estoy claro, matemática siempre es duro, pues, y es una de las clases en las que nuestros jóvenes patinan, pero solo el 8.66 pasó el examen de matemática y el 25% el de español, que lo justifico menos que el caso de las matemáticas. Además, los exámenes son bastante elementales. Entonces todo el mundo anda preocupado y todo el mundo está hablando hoy de la formación técnica. ¿Por qué? Porque son 30.000 muchachos los que se presentan, los que salen cada año de los colegios de secundaria, 30.000, y no tenemos capacidad para albergarlos en las universidades. Primero porque todos hemos preciado la imagen de la universidad y todo el mundo quiere sacar un título universitario. En segundo lugar, Alan, porque aunque no quieren hablar de ese tema, el 6% se está desperdiciando. No hay un informe serio en Nicaragua de ningún tipo sobre cómo se usa ese 6%. Estamos hablando de miles de millones de Córdoba. Sabemos que se becan, pero van hacia la calidad de la educación o para sostener una estructura burocrática en la que profesores y funcionarios se recetan salarios y se vuelven eternos en los puestos, porque ahí pasa igual que en la política, los cargos se negocian y nadie se mete con las universidades, pero ahí hay gente que ha pasado 20, 30 años dirigiendo una decanatura y nadie se pregunta por qué está ahí, dónde están las políticas de promoción y cambio. Se está hablando de que la solución es la educación técnica y yo tampoco estoy seguro si esa es la solución para nuestros bachilleres. Mira, yo aspiro a una reforma a la educación y ya que estamos reviviendo el pasado de dictaduras y de todas estas cosas que estamos viendo, ¿por qué no revivir el plan educativo del doctor René Chico? Miren, a raíz de la guerra civil en España, muchos intelectuales españoles emigraron y cogieron para México y para Nicaragua. México porque les gustaba México y Nicaragua porque estaba Somoza García. De ahí salen fundamentalmente una serie de gente bien preparada como Guillermo Rochú Viejo y otros que estuvieron, digamos, al frente de la educación en Nicaragua. La educación, en la época del doctor Chic hizo una reforma, era eminentemente dirigida al campo. Este país necesita el campo. En esa época no había ocurrido el terremoto, entonces se hacían los biotopos. Los muchachos iban, y debes de haber ido vos, al campo, ¿verdad?, para observar los cultivos. Aquí hay que hacerse una revisión bien clara de los programas de estudio de matemáticas y de español, pero desde el comienzo, desde el primer grado, para ver qué es lo que está pasando. Pero reorientar la sociedad
a que no solamente el título profesional o la licenciatura o la ingeniería, el doctorado, sino el valor que el individuo va a tener socialmente y lo que va a aportar para él, para empezar, y para su familia y para el país entero. Aquí hubo una época de una serie de profesores de matemática, Vargas, Andino, etcétera, que eran los grandes aplazadores. Y entonces se formó hacia esto, digamos, una especie de culto. Y empezaron los aplazadores. Yo soy maestro y yo no creo que es buen profesor ningún profesor aplazador. ¿Por qué? Porque sencillamente si está dejando muchos aplazados es porque no enseñó nada. Cuando me tocó ir a la universidad, había un auditorio que se llamaba Nancy Ríos. Ahí nos metían a 400 alumnos, llegaba un profesor que no se le entiende bien lo que habla, empezaba a escribir números en la pizarra, daba la vuelta y se acababa la clase. Entonces, si no llevas una buena preparación desde la secundaria, tenés ese problema. Pero además del castellano o español, o como le llamen a la asignatura, y la matemática, no hay una orientación clara al maestro de cómo es que va a dar la clase, ni una supervisión. Cuando yo era maestro, yo recuerdo que la directora, antes de empezar la clase, llegábamos antes, pasábamos por la dirección, presentando el plan de clase que íbamos a tener ese día. No sé si eso existe todavía. Además que el maestro tenía un estímulo mayor que ahora. El maestro tenía un título profesional firmado por el presidente de la República, porque se estilaba en esa época que el presidente firmaba los títulos de los egresados de la UNAM y de la UCA y de las escuelas normales, ¿verdad? Ahora lo firma el rector o lo firma, digamos, el director de la escuela donde esté bachillerado. Desde ahí, digamos, podríamos empezar el rescate. Yo quiero plantear la vuelta al Instituto Técnico Vocacional. Por eso decía, como estamos repitiendo la historia, dictadores, enriquecimiento y todo eso, ¿por qué no volver a esa parte también? Aquí se hizo el INATEC, que lo hizo don Sofonías Cisneros Leiva, y lo apartaron del Ministerio de Educación, lo cual lo miro bueno, porque es demasiado inflado tener ahí al INATEC. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, aquí llegó un energúmeno en el 2001 y corrió, porque dijo que eran liberales, a todos los técnicos liberales y sandinistas que ya habían. La educación no tiene colores políticos, Javier. La educación, más que nada en la capacitación, ¿verdad? Y en ese sentido creo que debe haber un incentivo, enaltecer la capacitación del individuo. Pero si las instituciones, en lugar de implementar la capacitación, lo que están dando es política, vamos a estar en el estancamiento únicamente y no vamos a progresar. Si vamos a estar viendo al profesor por su ideología y si el hombre es destacado, no tiene ningún sentido. Creo que debe haber una revisión de los planes de estudio en Nicaragua y retornar, y por eso puse el ejemplo, a esas épocas, digamos, que producíamos muy buenos técnicos. La vez pasada les dije, aquí fabricábamos carros, en Nicaragua estaba el Pinolero. Estamos hablando de antes del 79, teníamos los mejores telares de Centroamérica. Como todo lo politizaron, salieron los judíos disparados para Costa Rica. Y entonces se vino abajo completamente los telares de este país. Aquí se producían radiograbadoras, equipos de sonido, teníamos dos fábricas, la Zenit y la Elca. O sea, rescatar lo que es la productividad bajo un nuevo concepto que debe traer desde la educación, ¿verdad? Y a los maestros les digo como viejo maestro que soy, no es ser aplazador, ser buen maestro, quiere decir que son malos. El buen profesor deja un mínimo de gente, si no es, claro que si pueden aprobar todos mejor, ¿verdad? Y ha demostrado a través del transcurso, digamos, del curso o del año lectivo, que les supo llegar a los alumnos. Y tenemos esa característica hoy en día. Incluso el asunto de las notas se usa hasta para el chantaje sexual, Javier.
Y en ese sentido también hay que entrarle al asunto. Pero hay que hacer una reforma educativa, hay que hacer talleres. No es asunto de interrumpir las clases por ir a hacer un taller. Aquí tienen 2 meses de vacaciones los maestros. ¿Por qué no un taller de 15 días? E ir cambiando esta estructura educativa. Andamos tan mal que yo le pregunto a un muchacho cómo es el escudo de Nicaragua y muchos creen que el escudo de Nicaragua es ese garabato que han sacado y que se está usando incluso en la papelería oficial. Esa es una vergüenza nacional. No saben, no están muy claros si el color de la bandera es azul, morado o celeste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se abandonó la etapa de educación cívica en Nicaragua. Ha desaparecido la disciplina en los colegios, desaparece en los años 80, cuando muchos profesores los sacaba del copete la juventud sandinista porque eran burguesas, decían. ¿Verdad? Volver a cantar el himno, Javier. O sea, rescatar todo lo que desde el 79 a esta parte se ha destruido. Por ahí empecemos la reforma educativa. Conversaba con personas que entienden de esto, Alan, y me decían que la figura clave del sistema educativo no es un plan, ni siquiera es un edificio, es el maestro. Pero en Nicaragua el maestro no está apreciado. No está apreciado ni reconocido en materia salarial. No tiene, como tuvo en muchos años, Alan, el nivel de respeto que se tiene. En la época de Somoza daba la cara, ¿verdad? Pero al momento de las negociaciones de las grandes huelgas magisteriales, era él directamente quien negociaba con los maestros, le había dado un lugar, pero es que su abuela, doña Julia García, había sido maestra. Entonces, probablemente aquí, digamos, ese ha sido el menosprecio al Magisterio Nacional. Entonces, el gran problema radica en ese menosprecio, en que sea subvaluado al maestro. Decía Belli en un artículo de que los maestros no son malos, sino los alumnos. No. El maestro cuando es bueno enseña. Y si enseña, no necesariamente tiene que tener tantos aplazados o poner una educación tan limitada. Yo hablaba el otro día con una muchacha que estudia 3er año de periodismo. Yo como maestro, la bajaría a 2º año de secundaria. Aquí tenés el dilema enorme, Alan. Cuando un muchacho llega a la universidad, el profesor universitario está en un nivel determinado para sus clases, pero si de repente se da cuenta que el 90% de esos muchachos no le están entendiendo por una razón sencilla, por ejemplo, si fuera matemática, no saben hacer cálculos, 3er año de secundaria, ¿qué va a hacer el profesor universitario? Parar la máquina y volver al 3er año y enseñarles cálculos, reparar los desafíos, los vacíos de 2 años que tienen, o sencillamente seguir adelante y decir, bueno, a mí me contrataron para dar esta clase y mi problema no es si los que escogieron que ustedes estén aquí cometieron un error o no. Te voy a contar, y esto es generalizado, o sea que el problema de que los estudiantes no dan la talla y los egresados no dan la talla es general. Me decía un amigo que trabaja en el INTECNA de Granada, que por muchos años ha sido lo mejor, ¿verdad? Que hasta la muerte del padre León. Exactamente. Hoy es una activista de la juventud sandinista la que maneja el INTECNA de Granada. Pero ojalá ese no fuera el problema. El problema es que se dedica más a la política que otra cosa y no tiene la capacidad para manejar el instituto. En diciembre pasado, una empresa de refrigeración, o que trabaja más bien, no es empresa de refrigeración, es una empresa que trabaja con frigoríficos y se dedica a exportar y todo esto, hizo un convenio con INTECNA y se llevó 25 estudiantes de refrigeración, electromecánica y electricidad. Los metió a los 25 muchachos. Un mes después los devolvió, porque no sabían, el de electricidad ni siquiera sabía lo que era polo positivo, polo negativo, tal vez me exageraron un poco. El de electromecánica no sabía absolutamente de electromecánica, y son muchachos del último año.
que iban a hacer una práctica, pero dice igual, el dueño de la empresa dice, no me los mandaste para que yo les enseñe ni para que experimenten con mi equipo. Se supone que ya vienen con una base que junto al técnico que yo tengo, ellos van a dar el salto a la práctica, no a que vengan a aprender aquí y que yo los deje jugar con mis máquinas y que de pronto cometieron un error y se volaron un motor de 8.000, 5.000 dólares. Es parejo, Alan, la debilidad que tiene nuestro sistema educativo. Y por supuesto no de ahora, pero en 7 años no ha podido ser resuelto por el Frente. Y eso que el Frente le ha dedicado mucho dinero a la parte educativa también, un gran presupuesto, junto con salud, son los 2 presupuestos más grandes, sumarle ahora el 6%. Entonces te das cuenta que miles de millones de córdobas dedicados al sistema de educación no están dando resultados. Primero, los muchachos se gradúan y sencillamente cuando van a la calle no dan ninguna talla, ninguna, ni siquiera los abogados, ni los menos los médicos, en fin, es un problema grave. Me comentaba un amigo lo siguiente, mira, me dice, la educación está tan grave, que no solo los muchachos no encuentran, ni siquiera pueden hacer una práctica, ¿no? En un lugar donde ya existe, porque ocurre lo siguiente, miles de estudiantes van a la uni y hacen práctica y hacen el examen de admisión, pasan solo 200, entran. Pero ¿qué les dice la uni a los que no pasaron? Muchachos, yo tengo un anexo privado, tengo una universidad privada, pasen por ahí, paguen los aranceles y entran a la universidad. Y eso hacen todas, que las universidades privadas no tienen ningún control sobre la calidad que le vienen, sencillamente pasar por caja, pagar los aranceles y entrar. ¿Y así cómo entonces? Entonces uno puede pensar que a lo mejor es negocio, que estén aplazando gente en las universidades públicas para que puedan engordar el negocio privado, como lo que ocurría con los hospitales públicos, y aún ocurre, que el enfermo llega y le dicen, yo no te puedo dar esa medicina porque no te la cubre el seguro o porque no te la cubre el Estado, pero en el área privada ahí te atiendo a las mil maravillas. Pasa por caja y pone una tarjeta de crédito, que es lo que te dicen, ¿no? Entonces, todo esto está podrido, todo esto está mal, todo esto no está funcionando porque sencillamente el negocio está por encima de los intereses del país. Mira, el 6% vos lo definías con mucho dinero. Y es cierto, pero yo me pregunto, ¿para qué 6% para la UCA si es una universidad tan cara? 6% para la UPOLI, ¿por qué? Si son universidades a las que no llega la gente. Seguramente, digamos, yo tengo y todos y los que me están viendo y vos, las dudas sobre el uso del 6%. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿por qué no destinar los recursos a las universidades del Estado de Nicaragua? Me parece que ahí radica el fondo del asunto y por otro lado los cupos son limitados, Javier. Es como que no quisieran dar becas, así de sencillo, o como que no quisieran matricularlo. La pregunta es qué hacen con el dinero, ¿verdad? Así es, y lo otro, el papel que cumplen las universidades privadas, pues en ese sentido falla el CNA y el CNU, deben de supervisar más, ¿verdad? Para ver si se están cumpliendo los pensum y cómo es que se otorgan los títulos, porque definitivamente se necesitan universidades privadas en el país, porque las nacionales o las de los riquitos como la de UPOLI y la UCA no dan cuenta del 6%. Bueno, llegamos hacia el final del programa, realmente este asunto deberíamos profundizarlo un poco más. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando, Alan? Estamos hablando de la próxima generación de muchachos. Cada año sale una generación nueva. Estamos hablando de 25 años, de a 30 años. La Nicaragua dentro de 25 años está en manos de los muchachos que entran hoy a la universidad. Las que entraron hace 5 años, pues van a responder dentro de 20. Y de esta manera, Alan, olvidémonos de Canal y de las locuras de las que se están anunciando de que hay 200.000 personas listas ya para trabajar en el canal, me imagino que con una pala y una piocha, porque al final de cuentas eso es lo único que podríamos hacer, abrir zanja.
No tenemos aquí 5.000 ingenieros preparados para trabajar en una obra tan especializada como un canal, hidráulica, estudiar, aprender especialistas en agua, especialistas en materiales, en fin, Alan, lo que se requiere para una obra de esa dimensión. No estamos preparados, aunque nos diga el FNT que hay 200.000 personas listas ya para el canal. Bueno, Alan, gracias por haber estado. Nos vemos hasta la próxima semana. Quédense con nuestra programación. Mucho fútbol, Liga Española, en vivo, aquí, solo aquí, en este canal. Hasta la próxima.